tardes, amigas, amigos, donde quiera que se encuentren, los aquí presentes, por supuesto, y los que están virtualmente. Una charla muy breve. Ustedes saben que en la vida moderna se valora mucho el tener muchos conocimientos, ¿verdad? Siempre una persona que sabe muchas cosas se le valora e impresiona inclusive, ¿no? Cuando vamos a las conversaciones, tiene temas muy variados, en fin. Pero fíjense que la tendencia de la ciencia y en especial la tecnología es que en cosa de 10 años, 15 años quizás, eso ya no va a tener ningún valor. Porque cualquier aparatito puede acumular mucho más información que la que nuestro cerebro pueda acumular. Entonces, ¿quiere decir que no debemos adquirir conocimientos? No quiere decir eso. Quiere decir que no debemos darle un valor que no tiene, ¿verdad? No es tan importante eso, tiene su valor, sí, pero no es tan importante como pretende dársele actualmente. Entonces, más bien desde el punto de vista, es decir, dado el conocimiento tan vasto que hay, cualesquiera que sea la ciencia que abordemos, la técnica, lo que sea, es minúsculo comparado con el conocimiento universal. Por ejemplo, si queremos saber algo sobre los telómeros, por decir, que son las terminaciones de los cromosomas, que cuando ya se van reduciendo es que se va cortando la vida. Entonces hay la telomerasa que sirve para que esos telómeros recuperen su tamaño original y no se disminuya la vida. Bueno, como ven, ese es un dato, ¿está bien? Telomerasa, a ver dónde la conseguimos, en qué alimentos, perfecto. Sin embargo, debido a que es tan infinito el conocimiento, que es imposible que uno adquiera ni la millonésima parte de ese conocimiento. Entonces, hay que recurrir a la síntesis. De hecho, ya cada vez más hay esa tendencia a la síntesis y al simbolismo. Porque un símbolo nos dice todo un universo, ¿no? Por ejemplo, pues un símbolo como el yin-yang, ¿no? Que es la polaridad ahí en movimiento. Imagínense todo lo que nos está diciendo ese símbolo, inmenso. Entonces, con meditar en ese símbolo, es decir, viene un conocimiento de carácter intuitivo. Entonces, habría que más bien preconizar, promover el desarrollo de la intuición, más que el desarrollo exclusivamente del intelecto. Está bien desarrollar el intelecto, pero es muy limitado, entonces hay que recurrir a la intuición. Es una facultad que todos tenemos y que la podemos incrementar, desarrollar. Y ese conocimiento es inmediato, instantáneo, que es ilimitado, ¿verdad? Parece como que, ¿y esto de dónde vino? ¿Por qué me llegó esta intuición? Parece irracional, parece, aunque hay un trasfondo racional. Bien, entonces, a través de la intuición uno puede conocer mucho más de lo que sea, e inclusive de una manera vivencial. Entonces vamos a decir, por ejemplo, la ciencia ahorita hace estudios muy interesantes, ¿verdad? Que pues a manera de reconocimiento objetivo, por ejemplo, respecto al instinto en el ser humano, el instinto de supervivencia, por ejemplo, es el mismo para todo ser humano, sin importar raza,
edad, nacionalidad, nivel cultural. Ante un peligro de vida o muerte, las reacciones son las mismas en todo ser humano. Un peligro de muerte. Hay que correr, hay que defenderse o hay que esconderse, ¿verdad? Así es para todos igual. Ahora, el siguiente instinto, el de conservación, se puede decir, es el de... Entonces ahí todo es igual para todos, no hay diferencia. La reacción del ser humano ante un peligro de vida o muerte. Entonces, en el caso de esa es la supervivencia. Luego, el otro plano, que es el de la conservación, digamos, es la alimentación. Ahí ya empiezan a haber variaciones notables, ¿no? Por ejemplo, hay pueblos donde comen una comida al día, sobre todo en el oriente, o cuando las familias muy pobres, ahí por obligación. El budismo, los monjes budistas comen una vez al día. Hay otras culturas, 2 comidas, 3 comidas, 5 comidas, 6 comidas. Vamos a decir, ¿verdad? Que luego muchos aperitivos o snacks. Entonces, como ven, ya hay variación. Ahora, entrando en otro nivel, el de conservación de la especie, o sea, el instinto sexual, ahí el abanico se abre mucho más, ¿verdad? Es decir, las necesidades sexuales del ser humano ya son muy diversas, sobre todo comparado con los 2 aspectos anteriores. O sea, hay personas que tal vez tengan necesidad del acto sexual una vez al día o varias veces al día, otros una vez a la semana, otras personas cada mes, otros, y así, varía mucho. Hay algunos que por inclinación propia pues lo harán una vez al año o son abstemios totalmente, ¿verdad? Como ya tienen esa capacidad, no por imposición, sino que ya su mente está en otras cosas. Bueno, es simplemente darnos cuenta del comportamiento humano, cómo varía, ¿verdad? Generalmente, entre más desarrollado el intelecto, menos tendencia al acto sexual. No quiere decir que no exista, pero disminuye cuando una persona es muy física o una persona es muy intelectual, ¿verdad? Entonces, simplemente son hechos, no estamos haciendo ningún juicio de bueno o malo, mejor o peor, no, son cosas como son. Bueno, muy bien, entonces, otro aspecto también así de estos análisis, muy interesante, era sobre, esto fue sobre la supervivencia, la otra es, bueno, no me acuerdo, hay otros estudios ahí muy interesantes, estadísticos que sacan, ¿verdad? Actualmente. Bueno, no son cosas trascendentes, pero nos ayudan a entender al ser humano y su proceso evolutivo. Entonces, digamos, el desarrollo de la corteza cerebral, que es la parte del cerebro que se formó ya la más tardía, ¿verdad? En la formación del cerebro, pues primero el cerebro es el reptiliano que le llaman, luego el límbico o emocional y luego la corteza cerebral, que es propiamente del intelecto, a grosso modo. Ahora, tomó muchos, pues, millones de años o cientos de miles de años para que se formara la corteza cerebral. Bien. En el cerebro tenemos una glándula que se llama la glándula pineal, que pineal como de piña, o sea que más o menos tiene la forma como de una piña, de un piñoncito, chiquita, en el centro del cerebro, más o menos, si trazamos una línea de aquí del entrecejo y de aquí de la altura de la fontanela, donde se encuentra, aproximadamente ahí está
esa glándula pineal. Cuando se llega a hacer vibrar esa glándula, es cuando se entra en un estado de éxtasis elevado, pues, ¿no? Bliss, dirían en inglés. Entonces los yogis trabajan, es decir, su sistema de chakras, su sistema de plexos neurofluídicos, y llegan a hacer vibrar esa membrana a través de técnicas especiales, y ese da un gozo infinito, o sea, es un gozo muy superior a cualquier goce que nos pueden dar los sentidos físicos. Por eso los yogis ya muy avanzados con frecuencia se les ve con sus ojos cerrados, porque están en estado de dicha pues elevada, pues no una dicha cualquiera. Ya, ellos han trabajado para llegar a esa maestría y en esa dicha maravillosa que nosotros pues no conocemos nuestra dicha es de una vibración mucho más baja comparada con la de estos seres ya avanzados. Entonces, el placer, por ejemplo, que nosotros tenemos a través de los sentidos físicos es realmente muy grotesco comparado con el placer del espíritu, vamos a decir, de una glándula pineal ya activa. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, el instinto sexual, que es fundamental para la preservación de la especie, pues conlleva también un placer muy intenso, pero de muy corta duración, ¿verdad? Dura muy poquito, ¿no? Y ya, se pierde. Una comida sabrosa, pues se disfruta, pues muy bien, y ya. Un aroma, un perfume, ¿verdad? Exquisito, igual, ¡pum! Ya. Una melodía sublime, un mantra muy bello también, y ¡pum! Ya. Dura un tiempo corto y se va. Entonces, a través del trabajo en uno mismo, va uno encontrando esos estados de placer que no son sensoriales. Tenemos el ejemplo de los maestros y maestras de otros tiempos, ¿no? Y si estamos buscando la felicidad, pues es por ahí por donde la vamos a encontrar. No en posesiones materiales, en relaciones, en los placeres sensoriales. Todo eso pues está bien porque todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Todos estamos ahí todavía, pero la idea es ir avanzando hacia otro nivel de conciencia, otro nivel de felicidad, otro nivel de pensamiento, ¿no? De paradigmas más elevados de los que tenemos ahorita. De eso se trata. Entonces uno se pregunta, si tenemos un cerebro tan evolucionado, porque es el más evolucionado en el planeta Tierra, la gran mayoría de las personas, uno se pregunta, viven en el plano de la supervivencia física. O sea, ¿en qué consiste nuestra vida? Pues vamos a tener que, como dicen, pues ganarnos la vida, se dice así comúnmente, ¿no? O sea, tener para comer, para tener un techo digno, para salir de vacaciones, atender las necesidades de la vida diaria, si hay niños, pues atender las necesidades de los hijos, la educación, todo eso, ¿no? Eso es parte de la supervivencia. Y bueno, satisfacciones ya de carácter más psicológico, ¿verdad? Pues puede ser tener estudios académicos, reconocimientos de ese tipo, ¿verdad? Que también son muy atractivos y está muy bien. Pero el potencial que tiene el ser humano es infinitamente superior a eso. Nos quedamos ahí en esa etapa de sin mucho inclusive a nivel psicológico es limitada, es muy limitada, ¿no? Digamos físico-psicológico o psicofísico. Y eso estamos como desperdiciando un talento enorme que tenemos nosotros por falta de información,
Muchas veces sí, a veces puede ser por falta de voluntad, o sea, ya tengo la información, pero necesito guía, necesito un mentor espiritual, necesito fuerza de voluntad para hacerlo. Porque si no, pues sí, es maravilloso la información que nos dan, pero no pasa de ahí, no hacemos nada al respecto. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo un cerebro tan avanzado, estemos en un plano de supervivencia? Todos los animalitos sobreviven sin ningún problema y tienen un cerebrito más chiquito. ¿Una hormiga sobrevive? ¿No tiene problemas? ¿O sí? Cualquier animalito, los insectos, los pájaros, los animales, todos ellos sobreviven, no tienen problema. Y nosotros estamos en ese plano igual. Entonces, como que no estamos usando bien nuestro cerebro, pues. Es muy poquito, no lo usamos, ni lo poquito que usamos no lo usamos bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo pasan los años? Todavía los 40, 50, digamos 60 años, 70 años, y hay personas que todavía no saben cuál es el verdadero sentido de la vida. La mayoría sí están. O díganme si estoy equivocado. Yo lo veo cuando mis padres ya trascendieron, pero igual lo veo con casi toda mi familia igual, ¿verdad? Y observo otras personas, otras familias, y están en ese mismo, un gran porcentaje de la humanidad está en ese estado, pues, ¿verdad? De supervivencia con un poco de desarrollo psicológico, pero espiritual casi muy poco. Y si ustedes observan todas las tragedias que se dan en la familia, en la sociedad, en todos los aspectos, es por falta de un desarrollo espiritual. Toda la problemática del ser humano es que no le dedica un tiempo a su desarrollo espiritual. Eso es todo. Si le dedicáramos una hora seriamente a estar con nosotros mismos, a seguir una disciplina espiritual, la que ustedes quieran, pero con seriedad, la vida sería diferente. Lalo, en lugar de que sea más feliz, yo lo veo que no estaba muy feliz. ¿Por qué pues, Lalo? A tu edad debes ser radiante de felicidad. Entonces, a uno cuestiona por qué mi felicidad va decreciendo, por qué soy menos feliz que antes, o por qué soy más feliz, ¿verdad? Es que esto me está haciendo más feliz, esto es lo que no me hace feliz. Uno debe cuestionarse esas cosas, todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, es increíble pues que las personas todavía de esa edad avanzada, 60, 70 años, todavía no saben cuál es el propósito de la vida. Y van ahí y ya pues vivieron casi como los animalitos, con un poco de desarrollo intelectual, y ya pues se acabó todo. Con los nietos y ya pues ya. Como ya los hijos ya se fueron, pues luego siguen los nietos. Pero no les gustaría ser, por ejemplo, como hay muchas mujeres y hombres que ya tienen su edad más productiva y más felices después de los 60 años. Hay mucha gente así ya, cada vez hay más. Entonces, ustedes no vayan a seguir ese patrón de la sociedad en general, no tienen que... y luego están en edad maravillosa, estamos, también, todos. Entonces hay que aprovechar pues que ya tenemos esa información, que tenemos una era de luz, una era nueva, pues, la era acuariana, como le quieran llamar. Entonces tenemos que vibrar de otra manera diferente, ¿no? Nacer de nuevo, como dicen también. Ya no estar pensando como pensábamos antes, ni actuar como pensábamos antes. Y para eso, pues, un poco de seriedad con su vida espiritual, de compromiso, de comprometerse, de involucrarse seriamente con su vida espiritual, que no es cuestión de religión, ni de iglesia, ni de dogma, no, es algo de un estudio, de una interiorización profunda diaria. Ya podemos cortar. Hacemos una pausa.